Un trabajador de guardería, encargado del cuidado de niños pequeños, ahora está acusado de asesinato. La víctima de esta historia es un niño que murió tras ser dejado por sus padres en la guardería en mayo. Tenemos los detalles recién publicados de lo que supuestamente hizo y no hizo la empleada, que según la familia del niño provocó que muriera bajo su cuidado. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Ningún arresto o condena podría jamás deshacer el dolor que una familia en Missouri ha estado enfrentando durante los últimos meses. Pero esta familia sí cree que al menos están un paso más cerca de la justicia en el caso del pequeño Conrad Ashcraft de 3 años. Quiero que veas una foto de Conrad. Él vivía en Park Hills, Missouri, a 1 hora al sur de San Luis. Conrad, por lo que hemos podido ver en las redes sociales, recibió el amor de su familia que uno desearía para un chico de su edad, con toda su vida por delante. Conrad estaba en el espectro autista, no hablaba. Este es un video homenaje que su mamá publicó en Instagram después de su muerte. Su familia le dijo a una estación de televisión local que él acababa de aprender a decir «te amo». Es difícil conocer los detalles de lo que pasó el 16 de mayo cuando sus padres lo dejaron en la guardería. Y entraré en esos detalles en un momento y por qué los fiscales ahora dicen que lo que le pasó a Conrad fue un asesinato. Esta es la guardería de Park Hills, Missouri, llamada Poppy's Playhouse. Según una demanda por muerte injusta de la familia de Conrad, ofrecía servicios a niños con necesidades especiales. Vamos a entrar en estos detalles y les advierto que son realmente difíciles de escuchar cuando se trata de lo que se acusa a la empleada dentro de Poppy's Playhouse de hacer mientras cuidaba a Conrad Ashcraft. Según la demanda por muerte injusta, el 16 de mayo de este año, cuando Conrad debía dormir, una empleada supuestamente lo acostó de espaldas y envolvió su manta alrededor de él, atrapando sus brazos. Supuestamente, Conrad luchó, así que esa empleada volteó a Conrad sobre su estómago, supuestamente haciendo que fuera aún más difícil para este niño moverse. Supuestamente, luego ella apretó aún más la manta. Además, la empleada supuestamente tomó una manta con peso. Esta manta pesaba 8 kilos con 200 gramos y se la puso al pequeño Conrad de 3 años, incluso cubriéndole la cara, supuestamente. Y si eso no fuera suficiente, esta demanda dice que después Conrad fue puesto en el pasillo, lejos de los otros niños. Esa empleada luego puso sus piernas sobre las de Conrad para inmovilizarlo. Todo esto se hizo con un niño bajo el cuidado de una guardería con licencia durante la hora de la siesta. Aquí están viendo el cargo 2 de la acusación formal en el caso penal que esta empleada ahora enfrenta. Después de todo eso, la empleada no revisó a Conrad tras dejar de forcejear hasta que terminó su turno a las 2 de la tarde. No se sabe cuánto tiempo estuvo Conrad en ese puesto. Su familia le dijo a KSDK-TV que Conrad, debido a su condición, estaba en el espectro autista. No era verbal. No tenía la capacidad de comunicar si sentía dolor. Quiero que veas la foto policial del empleado que, según la familia, finalmente ha sido arrestado en este caso. Su nombre es Tiffany Hedrick. Ahora enfrenta cargos tras la muerte de Conrad por asfixia, incluida la acusación de asesinato en segundo grado. La familia de Conrad presentó una demanda por muerte injusta el 27 de mayo, poco más de una semana tras su fallecimiento. El arresto fue la semana pasada, tras ser acusada formalmente por un gran jurado el 15 de agosto. Ahora Hedrick está detenido sin derecho a fianza. La gente en la comunidad de Conrad ha estado reuniéndose desde su muerte para exigir un arresto en este caso y para pedir responsabilidad y justicia. Aquí está uno de los familiares de Conrad publicando en Facebook la semana pasada una foto de la ficha policial de Hedrick, con el pie de foto que dice «Disfruta tu estadía, que te pudras». Ahora diré que, en este momento, Hedrick se presume inocente. Ella se ha declarado no culpable de estos cargos y habrá un caso penal que se desarrollará para determinar si es culpable. Pero este arresto no es la única consecuencia desde la muerte de Conrad. La demanda por muerte injusta también nombró a la dueña de la guardería de Poppy como acusada, y su nombre era Spring Gray. Y aquí hay un gráfico que la ciudad de Park Hills hizo para Gray porque ella era miembro del consejo municipal local.
Aquí hay una foto que ella publicó en Google del corte de listón de su guardería en el año 2022. Y no solo la demanda civil la acusa de estar al tanto de esta técnica que supuestamente se usó para sujetar a Conrad, este niño en el espectro autista que no hablaba. También la acusa de no capacitar a sus empleados como Hedrick sobre cómo manejar adecuadamente a niños como Conrad. Ahora, Gray, de nuevo, ella era miembro del consejo de la ciudad en Park Hills, pero mira esta publicación en Facebook que todavía está disponible anunciando su renuncia tras la muerte de Conrad. No está claro si enfrentará cargos penales en este caso. Esa renuncia al consejo ocurrió solo 4 días después de la muerte de Conrad. La casa de juegos de Poppy ahora está cerrada. Su licencia fue suspendida en Missouri, según KSDK de San Luis. Hedrick ahora enfrenta cargos de asesinato. Ella renunció a su lectura de cargos y se declaró no culpable. Sobre la demanda civil por muerte injusta, Hedrick aún la enfrenta, pero KSDK informa que su abogada se retiró porque ella dejó de comunicarse con ella. Desde Missouri nos acompaña la abogada Ali Young. Gracias por estar con nosotros en Law and Crime. Seguimos un caso muy triste. La ex trabajadora de la guardería enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. ¿Qué tendrán que probar los fiscales en este caso para lograr una condena? Sí, así que gracias por invitarme. Para empezar, realmente tenemos aquí un conjunto de hechos absolutamente atroces. En el tercer cargo, ella enfrenta homicidio en segundo grado, un delito grave de clase A, pero bajo la subsección de homicidio grave. Así que para empezar, los fiscales tienen que probar que ella cometió un delito grave. Y en la comisión de ese delito grave, eso causó la muerte del niño del que estamos hablando aquí. Así que la acusaron de abuso o negligencia infantil que resultó en la muerte como el delito subyacente para asesinato en primer o segundo grado. Así que primero tienen que demostrar que la trabajadora de la guardería, la señorita Hedrick, que sus acciones causaron la muerte del niño. Y al hacerlo, entonces pueden a su vez probar el asesinato en segundo grado. Porque sé que, y esto varía de estado a estado, y en muchos estados, si estás haciendo algo imprudente y eso causa la muerte de alguien, eso podría ser un cargo de homicidio involuntario. Es parecido al cargo que vemos aquí, en vez de asesinato en primer grado, que implica premeditación y quitarle la vida a alguien. ¿Cómo varía eso? O sea, esto podría haber sido un caso de homicidio involuntario en Missouri. Sí, homicidio involuntario, hay voluntario e involuntario en Missouri. Esto sería un homicidio involuntario donde alguien causó la muerte de otra persona por imprudencia. Sin embargo, bajo el cargo de homicidio grave, cuando se imputa con el delito subyacente de abuso o negligencia infantil, el mens rea, como lo llamamos, es a sabiendas. Entonces, ella causó a sabiendas que el niño sufriera una lesión física. Como resultado, el niño murió por la lesión. Y entonces la intención criminal que tienen que probar para finalmente demostrar el cargo de asesinato en segundo grado es que ella causó a sabiendas una lesión física al niño. Usaré sus iniciales CA y entonces si pueden demostrar que en el primer cargo ella es culpable de causar a sabiendas que un niño sufra una lesión física y como resultado el niño murió, entonces pueden decir, debido a este delito subyacente, que ella también es culpable de asesinato, el cargo de asesinato por delito grave. Fue una acusación realmente difícil de leer, la demanda por muerte injusta que presentó la familia. Simplemente llega a un punto en el que es paso tras paso y se vuelve cada vez más difícil de leer. Cuando lees eso y ves qué es, ya sabes, no daré detalles, porque al hacer esta entrevista ya lo revisamos, donde parecía solo un intento tras otro de sujetar al chico y dejarlo hasta que eran como las 2 de la tarde, hora de irse. ¿Qué tan sólido parece el caso de los fiscales basándonos en esa parte? Basándonos solo en lo que estamos leyendo en la demanda por muerte injusta y en el documento de acusación y lo que vemos en las noticias, parece que los fiscales tienen un caso muy sólido. Probablemente usaron el gran jurado para acusar formalmente en este caso. Así que me imagino que hicieron eso para saltarse algunos pasos procesales aquí.
pero me imagino que le mostraron al gran jurado los expedientes médicos de la oficina del forense, mostrando lo que el forense diría que fue la causa de la muerte, la manera de la muerte siendo homicidio. Y esto sucedió. Él perdió la vida el 16 de mayo de este año. Tiffany Hedrick fue arrestada la semana pasada. Fue el 14 o 15 de agosto cuando la acusó formalmente el gran jurado. ¿Qué opinas sobre cuánto tiempo tomó para que se hiciera este arresto? Sabes, no le doy mucha importancia al hecho de que hayan pasado varios meses para que se presentaran los cargos. Creo que esta es una fiscalía que se tomó su tiempo y se aseguró de tener los documentos de respaldo que necesitaban antes de apresurarse a presentar cargos. Me imagino que se aseguraron de tener lo que necesitaban del forense. Tenían los expedientes médicos y también tenían los expedientes médicos previos antes de que Sea muriera, para asegurarse de que esa fuera la causa de la muerte y de que lo tuvieran claro antes de emitir cualquier tipo de acusación. Y tienes esta demanda por muerte injusta que la familia de la víctima presentó anteriormente. Una semana y media tras su muerte, presentaron una demanda no solo contra Tiffany Edrick, empleada de la guardería, sino también contra la dueña, quien era consejera de la ciudad y ya había renunciado. ¿Cómo afecta el arresto la manera en que ese caso podría desarrollarse? Bueno, creo que el arresto, si yo estuviera viendo esto como si mi cliente también fuera demandado en el caso de muerte por negligencia, entonces detendría cualquier tipo de litigio o cualquier tipo de defensa contra las acusaciones hechas en la demanda por muerte por negligencia. Porque una vez que empiezas a hacer declaraciones y una vez que empiezas a decir cosas bajo juramento, entonces pueden ser usadas en tu contra en el tribunal penal. Y un caso penal para alguien siempre va a tener repercusiones más graves que un caso civil. Así que me imagino que eso retrasa un poco la demanda por muerte injusta, tal vez un poco, pero como la dueña de la guardería y la guardería en sí no están realmente acusadas, de todas formas es de ahí de donde van a buscar obtener el dinero. Lo que entra, y claramente no hay cantidad de dinero que pueda resolver el dolor que tiene esta familia y la pérdida por la que pasaron. No hay ninguna condena que pueda deshacer lo que ya se hizo. Pero al determinar la compensación económica en una demanda por muerte injusta, ¿qué factores se tomarían en cuenta en este caso? Claro. En Missouri puedes recibir dos tipos de indemnizaciones en una demanda por muerte injusta: daños económicos o lo que llamaríamos daños no económicos. Los daños económicos son básicamente los gastos funerarios, los costos médicos, cosas que están relacionadas con la muerte de esa persona. Los daños no económicos cubren más el dolor y sufrimiento, la pérdida de compañía, cosas de esa naturaleza, el sufrimiento emocional que tal vez la familia ha experimentado desde que perdió a su hijo. Y realmente no hay un límite para los daños no económicos. Así que en los daños económicos tienes que proporcionar recibos, tienes que proporcionar documentación que muestre cuánto cuesta para que el jurado pueda otorgar eso. Con los daños no económicos, realmente solo depende de lo que el jurado escuche en cuanto a los hechos. Y es ahí donde ves que se otorgan sumas más altas a las personas que están involucradas en esas demandas por muerte injusta. Y en esa demanda por muerte injusta, como hemos estado hablando, tienes a la dueña de la guardería y ella está acusada en la demanda civil por muerte injusta de saber sobre esta supuesta técnica que supuestamente se usó en este niño, lo cual terminó costándole la vida. También se le acusa de no capacitar lo suficiente a sus empleados para manejar a niños con necesidades médicas específicas, como las que tenía esta víctima. Ella no enfrenta cargos actualmente. ¿Qué significa que la fiscalía vea esto y decida que, aunque creen que la trabajadora de la guardería es responsable de la muerte del niño, no acusen a otros si sabían que se haría esta técnica y que esa técnica causó el asesinato? Hay una diferencia entre alegarlo en una demanda por muerte injusta y que sea algo que los fiscales también puedan probar. Entonces, cuando los fiscales buscan presentar cargos en ciertos casos, están anticipando para ver si pueden probar esto más allá de una duda razonable.
Y esas acusaciones que se hacen en la demanda por muerte injusta se necesita muy poca evidencia o muy poco. Solo se proporciona para que puedan decir si la trabajadora de la guardería o la dueña de la guardería está al tanto de esta técnica. Y por eso ese estándar es mucho más bajo de lo que un fiscal va a querer para empezar a acusar a otra persona por las acciones de alguien más. Y sé que para muchas personas que están viendo, cuando se trata del lado civil, el estándar, ya sabes, esa carga no es tan alta como en un caso penal, donde es más allá de toda duda razonable. ¿Cuál es la diferencia específica? Para que realmente entendamos esos términos, ya sabes, claramente necesitas probar al 110% que alguien cometió un asesinato. Pero entonces, ¿cuál es realmente el estándar en una corte civil para que se otorgue una demanda por muerte injusta a la familia de la víctima, en este caso? Claro. Y eso es algo con lo que las abogadas defensoras luchan, sobre cómo describir cuál es la diferencia entre más allá de toda duda razonable y cuál es la diferencia entre causa probable. Pero en el ámbito civil solo buscas una preponderancia de la evidencia. Entonces, si piensas en la dama de la justicia y sus balanzas, ¿hay suficiente evidencia para inclinar la balanza, aunque sea un poco hacia la otra parte? Eso es preponderancia de la evidencia. En lo penal, buscas más allá de una duda razonable. No tienes que no tener ninguna duda en absoluto, pero solo debe ser más allá de una duda razonable que cualquier miembro del jurado pueda tener de que alguien es culpable del delito que cometió. Al leer la acusación formal, la demanda por muerte injusta, solo piensas, ya sabes, este es el momento de ser un abogado defensor penal, que este es un trabajo realmente difícil por toda la indignación en la comunidad, mucha de la evidencia que se está presentando. Pero ya sabes, la acusada en este caso, la sospechosa, es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que esperarías ver de su defensa en este caso? Testigos expertos. Los testigos expertos pueden desempeñar un papel muy importante para determinar si la causa de la muerte fue realmente asfixia o no. Si hay algún experto que pueda decir que no, que esa no fue la causa de la muerte y sembrar una duda razonable en la mente de un jurado, entonces ese sería el camino que tomarías. Pero si no lo hay, entonces tienes que buscar otro aspecto para manejar el caso. Y no todos los casos tienen que ir a juicio y no todos los casos están destinados a ir a juicio. Así que tal vez en un caso como este estás buscando la mitigación y cómo puedes salvar la vida de tu cliente de otra manera, buscando una sentencia razonable en lugar de solo ganar el juicio. Hablando de salvar la vida de una cliente, ¿cómo se compara la pena que podría enfrentar si la declaran culpable? El castigo por este cargo de asesinato en segundo grado que enfrenta, con un cargo de asesinato en primer grado si la declararan culpable de eso. Son exactamente iguales, excepto por el hecho de que el asesinato en primer grado en Missouri hay dos opciones, cadena perpetua o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que lo llamamos cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que significa cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni libertad anticipada, o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y libertad anticipada. Eso es asesinato en primer grado. El asesinato en segundo grado es un delito grave de clase A, con una sentencia de 10 a 30 años, que es el rango de castigo para este delito. Es igual para el delito grave de clase A por abuso o negligencia de un menor, ni que es el primer cargo. Ambos son delitos graves de clase A, con penas de 10 a 30 años. Deben cumplir el 85% de la sentencia antes de poder optar por libertad condicional o anticipada. Después, en el segundo conteo, te acusan de acción criminal armada. Ese es un delito grave no clasificado con mínimo de 3 años en el Departamento de Correcciones cumpliendo cada día completo. No hay un 85% en eso, pero el mínimo es de 3 y el máximo es de 15. ¿Cuál es la línea de tiempo ahora que se ha realizado este arresto, que ha sido acusada por un gran jurado, que se ha declarado no culpable, que está detenida sin derecho a fianza? ¿Qué sucede después? Claro, así que
Se saltaron una parte significativa de los pasos procesales al acusarla mediante una acusación formal del gran jurado en lugar de solo una información, lo que significa que ya hubo una determinación de causa probable para decidir si se cometió un delito grave y si ella fue quien lo cometió. Así que ahora que está en el tribunal de circuito por medio del gran jurado, el siguiente paso lógico es simplemente programar el caso para juicio. Como abogada defensora no vas a obtener una oferta de declaración que te guste, obviamente, desde el principio aquí. Supongo que por la atención de la prensa no habrá oferta de declaración. Así que la única otra opción es programar el caso para juicio y empezar a trabajar en el caso desde ahí. Siempre pienso ahora, y aunque es un caso muy distinto, lo menciono porque Idaho y Brian Coburg han estado en las noticias, y eso continuó durante 2 años. Moción tras moción, los abogados defensores tratando de excluir ciertas pruebas, alargando este proceso por un largo periodo de tiempo. En un caso como este, ¿por qué o cuál sería tu expectativa? ¿Por qué algunos casos permiten que un abogado presente varias mociones y los alargue hasta 2 años? Pero luego, en otros casos, vas directo a un juicio donde tal vez no tienes los recursos para poder pagarle a un abogado, quizá de la manera en que Hedrick lo hace aquí. Claro, la diferencia aquí va a ser, estoy casi segura, solo porque tengo un hijo en la guardería, que tienen todo esto grabado en video. Y al leer la demanda por muerte injusta, parece que han visto cada acción que la señorita Hedrick tomó en video. Y por eso esa va a ser la diferencia en cuánto tiempo tome este caso. Y luego, si pueden o no encontrar a una experta que refute la afirmación del estado de asfixia por parte de la CA. Y después solo dependerá del calendario de la jueza. Obviamente consiguieron una nueva sede para el caso. Lo trasladaron del condado de St. Francis al condado de Jefferson solo por la publicidad que generó. Dependerá de cuándo la jueza tenga tiempo para el juicio. Supongo que ella estará bajo custodia un tiempo. Eso cambiará su estatus de prioridad en el calendario de juicios de la jueza. Pero el peso de las pruebas es lo que va a determinar cuánto tiempo tomará este caso. Y veremos cómo se desarrolla. Quiero decir, es un gran avance para esta familia en cuanto al arresto, pero veremos si el acusado en este caso es declarado culpable o no. Ali Young, abogada litigante de Missouri, gracias por ayudarnos a analizar esto en Law and Crime. Gracias por invitarme. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.